necesito la atención de usted, ¿verdad? Es una patología muy frecuente, muy común, y van a estar iniciando ahora, yo creo que la mejor parte, o sea, si esta parte ustedes no entienden posteriormente, va a ser difícil que entiendan qué quiere decir la cariopatía isquémica, ¿verdad? Vamos a estar hablando principalmente del síndrome coronario agudo, y también vamos a estar mencionando lo que es el síndrome coronario crónico. Y ahí en WhatsApp le envié ya un resumen de la clase de hoy, algunos puntos importantes que ustedes deben de manejar. Porque no solamente para entender la fisiopatología, debemos de entender primero qué ocurre. Y para eso hay que volver otra vez a otras materias que ya dieron, y algunos me imagino que, no sé si ustedes en anatomía patológica ya hablaron sobre los trombos. Ya, Ya saben lo que es un trombo y ya saben lo que es un émbolo. sim, a gente viu em Anatopato. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo? ¿Cuál es la diferencia? Outro, Ujú. Muy bien, muy bien. La diferencia de eso es muy importante conocer, ¿verdad? El trombo es una oclusión local, ¿verdad? Donde ocurre esa lesión a nivel de la capa media de una arteria, y va a ir generando la oclusión de ese vaso. Y el émbolo, dependiendo, hay varios tipos de émbolo. ¿Cuáles son los tipos de émbolo? Ya que hablaron de eso. Pregunta pode de, ser sólido, líquido ou gaseoso. ajá, ¿y cuáles son esos? ¿Cuál es el más común? Creio que esse é o sólido, não? Pero hay tres tipos que pueden generar trombos, según Robbins. ¿Conocen a Robbins? Está el líquido, o sea, el émbolo, para el émbolo graso, el émbolo del líquido amniótico y el émbolo que vamos a ver, el gaseoso, ¿verdad? El de gas, que suele ocurrir principalmente a los buceadores, las personas que saben lo que son los buzos. No sé cómo le dicen en portugués ustedes buzos. La gente que se tira, van con los oxígenos. No, no sé cómo en portugués. Seria Mergulhadores. mergulhador? Y sí, mergulladores, que serían más frecuentes en estos pacientes, ¿verdad? Muy bien. Todos tienen el resumen que yo le envié, porque primero vamos a hablar de eso y posteriormente vamos a entrar en la clase. Yo también voy a estar mirando en mi celular, las cosas que ustedes ya lo tienen ahí. Y vamos a ver. Ahí dice, ¿verdad? Este es obvio para el seminario de cariopatía isquémica. Y vamos a ver, el síndrome coronario o la cariopatía isquémica se dividen en dos tipos. Están el agudo y el crónico, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias, verdad? Vamos a estar hablando que el síndrome coronario, eh, este agudo es de forma brusca, ¿verdad? Y crónico ya es, más o menos manejan también la terminología que es agudo y crónico. El crónico, dentro de lo que es el crónico, vamos a hablar de la angina estable. La angina estable es la cariopatía, eh, dentro de lo que es el síndrome coronario crónico, la angina estable. Y el agudo hay tres patologías.
la angina inestable, ¿verdad? El infarto de miocardio agudo o infarto agudo de miocardio igual sin elevación del ST y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. ¿Y cuáles son? ¿Qué es lo que primero debemos de conocer? La principal causa de cardiopatía isquémica es la aterosclerosis. Entonces vamos a ir a la parte inferior de nuestro resumen y vamos a ver que esa aterosclerosis va a formar lo que es las placas de ateroma, que eso es lo que posteriormente va a generar lo que son, pueden generar esos trombos. Y hay dos tipos de placa. No sé si ya dieron esto en anatomía patológica. Porque esta clase es anatomía patológica pura. Ya hablaron ya de la placa estable y la placa inestable, de la aterosclerosis. No. Todavía. Bueno, entonces hay dos tipos de placa. La placa estable también se le conoce como fija y está la placa inestable que también se le conoce como vulnerable. Bueno, son dos tipos de placa que vamos a encontrar. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos placas? La primera, la placa fija, está formado principalmente por tejido colágeno y tejido muscular y muy poco células inflamatorias y muy pocos lípidos. O sea, que es un tipo de placa dura, también se le conoce, porque es bien duro esta placa, porque tiene más células, colágeno. El colágeno es un tejido duro, ¿verdad? Y la placa inestable o vulnerable tiene menos tejido colágeno y muy poco tejido muscular y tiene más células inflamatorias y más lípidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto es más frágil. También se le conoce como placa frágil o lábil. Igual, algunos libros lo traen como lábil, que la palabra es frágil. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una placa que tiene mayor tejido colágeno, mayor tejido muscular, poco células inflamatorias y poco tejido lípidos. Entonces es una placa bien resistente, por eso se le conoce como dura. Y tenemos otra placa que tiene poco colágeno, poco tejido muscular, pero tiene abundante lípidos y células inflamatorias. Y es lábil o frágil. ¿Y qué ocurre con las cosas frágiles? ¿Qué ocurre con las cosas frágiles? Se rompe. Se rompen. Entonces la placa inestable se puede romper. ¿Qué ocurre también con la placa inestable? La placa inestable, como tiene poco tejido colágeno y muscular, es pequeñita. Como observamos ahí, ven que hay un dibujo ahí que es una placa, ven cómo es, y pequeñita. En cambio, vemos en el otro, en la placa estable, es más grande, va creciendo. ¿Y qué hace esto? ¿Verdad? Va ocluyendo. Le voy a hacer un dibujo aquí, voy a ver si consigo acá. Consigo hacer un dibujo. Vamos a ver. Vamos a ir con los colores. Colores. Voy a dibujar acá. No sé si están viendo. ¿Ven esto? Sí. ¿Sí? Bueno, este va a ser una arteria y otro, vamos a dibujar otro vaso. Son dos vasos. ¿De dónde va a ser esto? Si estamos en cardiopatía isquémica, de las arterias coronarias. ¿Está bien? Perfecto. Hicimos un corte. Hicimos un corte. Muy bien. Y aquí vamos a hacer un dibujo
Vamos a dibujar en amarillo, vamos a pintar en amarillo. Este sería grasa, la grasa es más o menos amarilla, la vamos a decir. Esta es la grasa, ¿verdad? Que va a ir acumulando. ¿Y qué va a generar esto? Este es una placa estable. Va a ir ocluyendo de a poco la luz. Acá disminuye la luz. En cambio, y este es algo duro, no se rompe. Duro, eso no se rompe, va creciendo de a poco, poquitito va creciendo. ¿Verdad? Acá no, acá es una lesión pequeñita. Pequeñita. Vamos a... Este voy a escribir. Este va a ser una placa estable. Y este va a ser una placa inestable. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Que la sangre debe pasar por estos agujeros, por este orificio. Y la placa estable es la que va a llevar a generar lo que es el síndrome coronario crónico. ¿Y cuál específicamente? La angina estable. Porque va creciendo y va disminuyendo la luz. Entonces pasa menos sangre y llega un momento que genera lo que es la isquemia. Hay que recordar que primero hay una isquemia y después recién se genera una necrosis. Pero al no pasar toda la sangre que necesita el corazón, va a llegar a generar, ¿verdad?, una isquemia. Y eso puede generar una angina. ¿Está bien? ¿Y qué tipo de tos decimos que es una angina? ¿Cómo se llama la placa? Estable. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? La placa inestable es pequeñita, pero como hace rato dijimos, se puede romper. Y al romperse esa placa, va a generar los trombos. Y hay dos tipos de trombo. Hay dos tipos de trombo. ¿Está bien? Está el trombo blanco y está el trombo. ¿Qué color estoy escribiendo? Rojo. 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 Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esta placa se rompe. ¿Y cómo se rompe esa placa? ¿Cómo se rompe y cómo se llama? Al romperse la placa se conoce como accidente de placa. Que hay un accidente, se rompe. ¿Y cómo puede romperse? Principalmente cuando aumenta las presiones con que ejerce la sangre. O sea, todo lo que aumente la presión, todo lo que aumente la descarga adrenérgica va a generar aumento de la presión y eso puede generar una ruptura. Y ahora vamos a ir pensando, vamos a ir pasando hacia el lado de las cardiopatías isquémicas. ¿En qué momento suele ocurrir desencadenar? ¿En qué momento suele ocurrir un infarto? Vamos a ver. ¿Qué ustedes han oído escuchar? Una crisis hipertensiva. Crisis hipertensiva, muy bien, puede generar. ¿Qué más? Quando está obstruído por arteriosclerose. Y esa es la aterosclerosis, doctora. Esta es la aterosclerosis. Este anaranjado, este amarillo, perdón, es la aterosclerosis. Pero ¿qué puede romper esa placa
de ateroma, esa placa inestable. Um flujo turbulento. Muy bien. ¿Y cómo puede generar un flujo turbulento? Ahí vamos al chat. Muy bien, Nicolás. Actividad física. El otro día, no sé si vieron o no sé si ven ustedes, yo sé que ustedes se pasan todo el día estudiando, no ven noticias, no ven televisión, no ven Netflix, no ven nada de eso, ¿verdad? Todo el día metido en la computadora estudiando, en su casa ahora. El otro día un jugador, el Eriksen, tuvo un paro cardíaco posiblemente a consecuencia de una cardiopatía isquémica. Y muchos jugadores han fallecido ya, y no solamente de fútbol, sino otros deportes. Hacer actividad física que genera un aumento de la actividad simpática. Si yo aumento mi actividad simpática, ¿qué ocurre? Aumento mi descarga adrenérgica, aumento mi presión arterial, aumento mi resistencia, una vasoconstricción. Entonces, que esta placa es frágil, si yo aumento la presión, ¿qué pasa? Puede romperse y generarse lo que es el accidente de placa. ¿Está bien? ¿Qué más aparte de actividad física? ¿Dónde puedo aumentar mi actividad simpática? Estrés Fortes emociones. Estrés. Muy bien. El estrés también, paciente que se puso nervioso, todo, infarto. No sé si ven ustedes las novelas, ¿verdad? Las películas. Yo sé que no hace años que no ven más. Desde que empezó medicina, ustedes se alejaron del mundo, ¿verdad? Todo el día estudiando, enfocándose a ser médico. No saben qué son las bebidas alcohólicas, que también pueden influir en eso. También, ¿verdad? ¿Qué más? Ya dijeron estrés. ¿Qué más? una emoción. Emociones, ¿verdad? No sé si usted ya, el pobre se ganó la lotería y de tan feliz le dio infarto y se murió. Entonces, el pobre, suele suceder eso. Muy bien. Muy bien. No sé cómo se le dice. Keiichi. Seguro que es. Keiichi Alves. ¿Dije bien? Keiichi. Las drogas. Paciente joven que lleve infartando. Ojo con las drogas. Ojo con las drogas. Principalmente la cocaína. Muy frecuente el uso de drogas. Yo sé que ustedes no saben qué es droga, ¿verdad? No saben tampoco. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué puede llevar que aumente eso y que nos rompa acá nuestra placa que está frágil? ¿Dónde es muy frecuente las cardiopatías isquémicas? A obesidade. Sí, la obesidad aumenta la predisposición de generar placa de ateroma. Muy bien, pero no es un factor. Hay dos cosas diferentes que ya hay que entender. Están los factores de riesgo y están los factores desencadenantes. Son dos cosas diferentes. Factor de riesgo para la formación de placa de ateroma es mala alimentación, obesidad, sedentarismo, ¿verdad? La diabetes mellitus. Todos esos son factores de riesgo. Pero factores desencadenantes son ejercicio físico, drogas. Pregunta Estrés, examen. El estrés, ¿qué más? no, emociones. Emociones, ¿qué más? Aumento de la presión arterial. Si todo lo que, pero ¿en qué momento suele generar esto? Le voy a comentar, le voy a contar entonces. En un lugar muy frecuente donde hay cardiopatías isquémicas son los moteles. ¿Sí o no? Sim. Sí, Muy frecuente. ¿Por qué?
Atividade física em excesso. El coito, y eso no es que la literatura describe, el coito es un factor desencadenante. Ojo, paciente, adulto mayor, con hipertensión, con todo lo que genera ya el aumento de la formación de placas. Muchos consumen eh, medicamentos para la disfunción eréctil. Y coito, eso es sí o sí. No sé si ustedes ya escucharon, y es muy común escuchar que en los moteles pacientes mueren de infarto. Sí, El ya coito escuché es eso. un factor desencadenante, chicos. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, otro tema. ¿En qué horario es más común el infarto y por qué? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? El infarto es más normal por la madrugada o la mañana por conta de los hormonios, ciclo circadiano. Muy bien, muy bien. Es más frecuente en la mañana o cuando se despierta el paciente, porque depende mucho, ¿verdad? La mayoría se despierta a la mañana, ¿verdad? Cuando uno se levanta. ¿Qué ocurre cuando nosotros, durante la noche, cuando vamos a descansar, nuestro requerimiento metabólico disminuye? Entonces, todo nuestro organismo empieza a entrar como en un momento de pausa, ¿verdad? Y al levantar nosotros, necesita que nuestro organismo empiece otra vez a funcionar, ¿verdad? Es una máquina, nosotros somos una máquina que debemos funcionar también. ¿Y quién hace que funcione esa máquina? Nossa, Coração. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué sistema también funciona? El sistema simpático, ¿verdad? Sistema adrenérgico que empieza a aumentar, y el aumento del sistema adrenérgico va a llevar también a producir esa ruptura. Por eso es mucho más frecuente el infarto en horas de la mañana. No quiere decir que el infarto puede ser en cualquier hora, pero se ve, según a muchos estudios, que dice que el infarto es más frecuente cuando el paciente se levanta, y la mayoría de los pacientes se levanta con el transcurso de la mañana o madrugada, como dijo el compañero. También un cambio hormonal, el ciclo circadiano, también que influye con eso. Entonces, eso es más común ver en estos tipos de pacientes. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguna duda ahí? Bueno, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre? Cuando ocurre el accidente de placa, vamos a pasar acá, se rompe esta placa, y al romperse la placa va a formar lo que son los trombos. Y si hay una agregación plaquetaria, ese trombo se va a conocer como trombo blanco. ¿Y qué genera este trombo blanco? Genera una obstrucción parcial de las arterias coronarias. No ocluye por completo. Pero si hay una oclusión, si hay un accidente de placa y hay una agregación de fibrina, va a generar una oclusión total. Una oclusión total. Ocluye todo este vaso. ¿Está bien? ¿Se entendió ahí? ¿Y qué pasa ahí? En el trombo blanco pasa un poco de sangre, ¿sí o no? Sí. ¿Va sí. a ser suficiente? Tal vez no. Pero en el trombo rojo hay una oclusión. Vamos a escribir aquí. Oclusión parcial. Acá hay una oclusión parcial. Y acá hay una oclusión total.
¿Qué pasa? El miocardio tiene, verá, está el epicardio, el corazón tiene el epicardio, ¿verdad? Miocardio y el endocardio. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. El otro día ya hice esta pregunta. ¿Cómo es la vascularización del corazón? ¿Es de endo mio epi o epi mio endo? Ep, middle, endo. ¿Cómo? Epi, endo. Epi, mil, endo. Epi mio endo. Muy bien. O sea que es de afuera hacia adentro. Entonces, acabamos de dibujar una arteria coronaria con un corte y otra arteria coronaria. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué ocurre? Vamos a dibujar la plaquita inestable. ¿Qué ocurre en la formación de, si hay un accidente de placa y hay una agregación plaquetaria, hay una obstrucción parcial? ¿Qué quiere decir esa obstrucción parcial? Que va a dejar pasar sangre, ¿verdad? Pero esa pequeña parte de sangre que pasa solo va a llegar hasta esta zona. Va a irrigar solo esta zona. Porque las células de esta zona van a empezar a consumir, a agarrar todo ese, lo poco que pasa. Pero esta zona, aquí en esta zona, no llega. Entonces va a ser insuficiente. Va a ser insuficiente. Porque toda la pequeña cantidad de sangre que pasa va a ser absorbido por todas las células que se encuentran aquí, a nivel de epi y la mitad de miocardio. Entonces, no llega hacia endocardio. Si se persiste así, va a generar la necrosis. ¿Verdad? Y necrosis es igual a infarto. Cuando decimos infarto, decimos que hay una necrosis. ¿Se recuerda que en la primera clase que hablamos nosotros que la lesión celular, ¿se recuerdan? Puede ser reversible y irreversible. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Bueno. Entonces, aquí vamos a ver que hay ya una necrosis, ¿verdad? Que es un infarto. ¿Y cómo se va a llamar ese infarto que solo va a afectar la parte baja del endocardio? Se le va a conocer como infarto subendocárdico. Anoten esto, infarto subendocárdico. ¿Qué quiere decir eso? Ocurre cuando hay una placa inestable, que se produce un accidente de placa, que hay una agregación plaquetaria que va a generar un trombo blanco, que hay una oclusión parcial que va a irrigar la parte de la sangre, no va a ser suficiente y no va a llegar a irrigar la zona subendocárdica, que va a llevar primero a una isquemia y posteriormente una necrosis que va a generar lo que es el infarto subendocárdico. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Al trombo rojo. El trombo rojo dijimos que había una oclusión total. Aquí pasa sangre. Nada. Entonces, aquí toda esta zona va a estar afectada. Perdón, debe ser negro. Toda esta zona va a estar afectada. O sea, las tres capas. ¿Y cómo se conoce a eso?
infarto transmural. Ya en patomédica hablaron ustedes de cardiopatía isquémica. ¿Sí o no? Hola, ¿me escuchan? Ay, no hablamos. No hablaron todavía. Bueno, Escuchamos. ¿cómo? ¿Paulo? Não, eu hablé que nós outros estamos escutando. Ah, ya. Bueno, después van a hablar también. Entonces, hablamos de otros términos, que es el infarto subendocárdico y el infarto transmural. Muy bien. ¿Se entendió esa parte? Doutor, Sí, diga. qual seria então o conceito de infarto transmural? Só para mim anotar aqui. El infarto transmural es cuando hay, primeramente, le voy a explicar todito ya la fisiopatología para que entiendan. ¿Qué ocurre primeramente para que genere una cardiopatía isquémica? Hay una formación de placa, ¿verdad? Que hay dos tipos de placa. Hay una placa estable y una placa inestable. Para formar esto, ¿verdad? La placa estable es dura, va creciendo, va a ir ocluyendo de a poco, ¿verdad? Por eso dice va a generar lo que es el síndrome coronario crónico. Y la placa inestable es lo que va a generar lo que es el síndrome coronario agudo. ¿Qué ocurre? Que esta placa frágil se puede romper y eso se le conoce como accidente de placa. ¿Y cómo puede generar esa ruptura? Esa ruptura se genera cuando hay un aumento de la descarga adrenérgica. ¿Cuándo puede aumentar esa descarga adrenérgica? Ejercicios físicos, emociones, estrés, drogas, medicamentos, algunos que pueden también generar, ¿verdad? El coito. Todo esto genera un aumento de la descarga adrenérgica que genera un accidente de placa. Si hay una agregación de plaquetas, ¿verdad? Va a generar lo que es el trombo blanco. Se rompe y genera lo que es el trombo blanco que va a generar una oclusión parcial. Que esa oclusión parcial, ¿verdad? Pasa una pequeña cantidad de sangre, pero es insuficiente, que no llega a irrigar parte del endocardio, ¿verdad? Entonces se le conoce eso, va a llevar posteriormente a una necrosis o infarto, ¿verdad? Y eso se le conoce como infarto subendocárdico. ¿Qué ocurre? Si ese accidente de placa, ¿verdad? Genera una agregación de fibrina, ahí va a ocurrir una oclusión total, no va a pasar nada. Y si ocurre eso, ¿verdad? Va a afectar no solamente la parte subendocárdica, sino también epicardio, miocardio y también endocardio. O sea que a eso se le conoce como infarto transmural. Graças, doutor. ¿Quedó alguna duda? Muy bien. Vamos a ir. Vamos a seguir. Ahí en el resumen explica un poco lo que es el infarto subendocárdico, ¿verdad? El infarto transmural, ¿verdad? Que siempre hay un equilibrio entre la demanda de oxígeno y lo que llega. Y ahí vamos a ver el aporte. Dos cosas que puede haber un balance siempre: demanda y aporte de oxígeno. Si disminuye la demanda, ¿verdad? Y aumenta, o sea, quiero decir, que disminuye el aporte y aumenta la demanda, va a generar un desequilibrio que eso va a llevar a generar la isquemia. Y ahí ya vemos la causa: ejercicio físico, coito, estrés, emociones, que ya
mencionamos eso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Puedo borrar ya mi dibujo muy hermoso que escribí acá? Belíssimo, doutor. Pode ¿Puedo sim. borrar? Pode. Esto ya casi todo está luego en el resumen que le puse. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Acho que não, doutor. Bueno, pasamos. Ahora vamos a entrar a hablar, vamos a ver nuestros slides. La cardiopatía isquémica es un trastorno donde alguna parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno. Surge un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la necesidad de oxígeno. Que eso dijimos, aporte, ¿verdad? Y la necesidad. Son dos cosas que hay que manejar. Cuando rompe ese equilibrio, cuando mi aporte disminuye y mis necesidades aumentan, hay un desequilibrio, ¿verdad? Uno de los dos puede generar o por disminución de aporte o por la necesidad de aumentar eso. La causa más frecuente, ya hablamos que es la aterosclerosis, ¿verdad? Principalmente la arteria epicárica coronaria, ¿verdad? Que disminuye el aporte sanguíneo y consecuentemente disminuye la perfusión regional. Acá vemos la anatomía de las arterias coronarias, ¿verdad? Hay que saber que ¿cuántas arterias coronarias tenemos? ¿De dónde nace la arteria coronaria? Anatomía. ¿De dónde nace la arteria coronaria? Ventrículo esquerdo. Surgem da aorta. De la Claro, aorta. Assim, da da aorta. aorta e assim elas emergem do ventrículo esquerdo. Son Pela dos cosas artéria diferentes. aorta. ¿Aorta qué? Ascendente. Aorta ascendente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra rama tiene la aorta ascendente? Las coronarias, derecha e izquierda. Solo eso. É circunflexo? Sí, chicos. Muy bien, Pablo. ¿De qué dudan? ¿Por qué dudan? No duden. Son la única rama de la aorta ascendente son la arteria coronaria derecha e izquierda. Muy bien. Después se van a dividir esa arteria derecha e izquierda, ¿verdad? Eso le dejo a usted como estudio independiente. Muy bien. El síndrome o cariopatía isquémica son dos, ¿verdad? La crónica y la aguda. Ya hablamos nosotros que la crónica, ¿verdad? Está la angina estable. ¿Qué tipo de placa genera esto? ¿Qué tipo de placa genera la angina estable? A placa de ateroma. A placa estable. La placa estable. ¿Y qué quiere decir que la placa estable? Que Que pode aquela- romper. ¿La placa estable se puede romper o no se puede romper? Es fija. É mais difícil de se romper. Ujú. É aquela que vai formando ao longo do tempo, vai se calcificando e vai obstruindo. É mais difícil de se romper. Muy bien. ¿Y el síndrome coronario agudo? ¿Qué tipo de placa?
Aguda é placa inestable. Estable. Inestable, que va a formar lo que es el infarto agudo miocardio con elevación del ST y el infarto agudo miocardio sin elevación del ST y la angina inestable. Esas son la clasificación que hace rato ya le mencioné. Muy bien. Algo muy importante para hablar de cardiopatía isquémica es una forma de diagnóstico también que nos va a ayudar y bastante, muy importante, es el electrocardiograma. El electrocardiograma tenemos que saber, ¿verdad?, que está la onda P, el complejo QRS, el segmento ST, ¿verdad? La onda T. Esto es lo normal. Este es un electrocardiograma normal. Y acá vamos a ver cuando hay un aumento, una elevación del segmento ST, que es aquí. Y aquí vamos a ver que hay una depresión del segmento ST. Y la T invertida, que es otra característica que vamos a ver. Vamos a hablar después qué significa cada uno de estos. Bueno, vamos a hablar de la angina inestable. Su diagnóstico, la mayoría de esto vamos a hacer clínico. Y su síntoma muy importante es el dolor torácico, que también se le conoce como dolor precordial. Dolor precordial. Que este dolor, si hablamos de angina, es un dolor que no dura más de 10 minutos, inclusive puede aliviarse con el reposo. El paciente queda en reposo y se mejora el dolor. Y puede llegar también a producir, inclusive, ¿verdad?, cuadros repetitivos, por eso hay que ir controlando a este paciente. Bueno, el infarto agudo miocardio sin elevación. Más o menos, el dolor precordial típico de la cardiopatía isquémica es el dolor el dolor precordial que se irradia hacia el cuello, se irradia hacia epigastrio, se irradia hacia la escápula y se irradia hacia el brazo izquierdo. Si viene un paciente que dice que tiene dolor precordial en tórax derecho, que se irradia hacia la espalda, que se irradia hacia el mentón y hacia el brazo derecho, ¿puede ser que sea infarto, sí o no? Sí. ¿Por qué decir, Larisa, que puede ser que sí? ¿Larisa? ¿Desapareció Larisa? Larisa. Olá, doutor. ¿Larisa fue que habló? ¿Por qué Larisa? Vamos, Larisa. ¿Por qué usted dijo eso? Porque eu creio que a irradiação ela não vai solamente para o lado direito. Hay una explicación. ¿Quién me puede responder eso? ¿Quiénes viven en Punta Porán? ¿Quiénes por ahí en Punta Porán? Eu estou em Ponta Porã. No, Yo pero también. usted es de Punta Porán mismo. ¿Vive ahí, doctor, o no? Eu vivo, pero eu estou aqui desde 2016. Para estudiar medicina, pero ¿quién es de Punta Porán? Lo que nació y va a vivirlo en Punta Porán, va a trabajar en Punta Porán. No sé si voy a trabajar en Punta Poró, pero soy de acá. Bueno, Pedro, usted que es de Punta Porán, usted debe de conocer y debe saber eso. Paciente que viene, puede ser que esté sufriendo una cardiopatía isquémica
dolor precordial, el lado derecho, con irradiación hacia el lado derecho, hacia la escápula, brazo. Puede ser que podemos pensar en eso, ¿sí o no? Pero se puede pensar que sea un infarto, pero hay que tener los otros cuadros clínicos, ¿cierto? Sudoración, diaforesis, el dolor pasa más de 10 minutos, no mejora el dolor. Sí, se fuera así, Paciente tiene, parece, sí. paciente tiene sensación de muerte. Yo, yo acharía que sería un infarto, ¿Y por qué decía el lado derecho? porque puede haber variaciones, porque ninguna persona es igual. Muy bien, ninguna persona es igual. ¿Y qué puede ser que tenga el paciente entonces? ¿Qué tenemos que Eh, hacer? Verificación de la presión y... no, verificación no, es... Como que eu posso dizer? Pode ter, Tá, ter que fazer um eletrocardiograma? primeiro, a primeira coisa que vai ter que fazer vai ser um ECG, para um eletrocardiograma, para ver se tem alguma variação de onda, certo? Sí. E... Ai, como que... Ah, eu perdi a palavra, né, doutor, desculpa. Muy bien, Nicolás respondió ya. Puede ser. Sí, se le conoce como dextrocardia. Hay patología, hay personas que tienen una patología que se llama situs inversus totalis, que todos sus órganos están de forma opuesta. Y hay una señora que yo conozco que es de Punta Porá, que tiene esta patología. Por eso le digo a la gente de Punta Porá. Y no solamente de Punta Porá, siempre, paciente te viene, porque nosotros sabemos que el corazón normalmente está hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Más hacia el medio izquierdo. Sería la posición anatómica del corazón. Pero debemos de saber siempre que puede haber variaciones, como bien dijo Pedro, pero la patología que se llama, que suele generar esto se conoce como o dextrocardia o situs inversus totalis, que todos los órganos están invertidos. Hay algunas solamente la dextrocardia, que es solo el corazón. Y hay una señora que tiene situs inversus totalis en Punta Porá, que un día fue con un dolor precordial, ¿verdad? En el lado derecho, con irradiación hacia el brazo, y le dijo, doctor, estoy infartando, doctor. Y el doctor se rió y le dijo, señora, no estás infartando, porque tu corazón usted lo tiene del lado izquierdo. Pero la señora le dijo, no, doctor, yo tengo del lado derecho, porque yo tengo situs inversus totalis. Se llama una enfermedad que yo tengo todos mis órganos están invertidos. Imagínense una señora una señora que no tiene un nivel cultural muy alto y le explicó me imagino, obvio, en portugués y una forma bien más fácil. Y el doctor le dijo que eso no existe. Entonces deben de conocer, no es muy común, pero puede ocurrir eso, chicos. Hoje mesmo o doutor comentou sobre isso também. ¿Quién, doctor? O doutor Quevedo. ¿Ah, sí? Ele estava explicando sobre as apendicites, né? Que pode dar do lado diferente também. Aí ele explicou da ordem embrionária também, que ocorre isso e tudo mais. A mesma coisa que o senhor estava explicando, tipo assim, o mesmo segmento. Hay que pensar siempre, porque muchas veces nosotros, obvio, hay varias patologías que ocurre eso, pero debemos nosotros de conocer y escuchar al paciente. Inclusive esta paciente tuvo que explicar al doctor, el doctor le dijo que no, y eso ya fue hace años. La señora comentó esa historia, me recuerdo que nosotros hicimos un estudio, unas alumnas me comentaron del caso de un situs inversus totalis,
Y es importante conocer esta alteración, ¿verdad? Que suele ocurrir y puede pasar esto. Igual la apendicitis, obvio. Si tiene al revés, él va a tener un dolor en fosa ilíaca izquierda. Va a tener un cuadro de apendicitis, pero del dolor del lado izquierdo. Y siempre hay que ir descartando estas patologías, ¿verdad? Y la señora tuvo que ir, imagínense, en ese momento no había mucho internet, tuvo que ir a un ciber, no sé cómo usted le dicen ciber, Lan ciber creo que House. Cyber Lan House. sí, y imprimir un documento donde dice sitios inversos totales y le llevó, dice, con una hojita llegó en la urgencia en el hospital regional de Punta Porá y le dijo, doctor, esta es mi enfermedad. Cuando lo leyó, empezaron todo el apuro y le enviaron a Campo Grande para tratarle su infarto. La paciente estaba infartando. Y ella llegó diciendo, doctor, estoy infartando. Tengo dolor en el pecho que me irradia hacia mi brazo y estaba infartando. Entonces muchas veces hay que, no deja la medicina, como dice ahí Pedro, cada paciente es diferente. Hay que estudiarlo y observarlo bien. El dolor típico también, también se le conoce como equivalente anginoso, se le conoce también. Pacientes, por ejemplo, algunos pacientes tienen disfagia, o sea, dificultad para tragar. Otros tienen epigastralgia. Por eso, la epigastralgia, que ya están hablando ustedes de la parte quirúrgica, ¿verdad? ¿Qué puede generar una epigastralgia? Puede ser una apendicitis, obvio. Una epigastralgia puede ser una litiasis vesicular, o sea, tanta patología. Y una de las patologías que generan epigastralgia es el infarto. Ojo con eso, chicos. Paciente que tiene dolor en epigastrio, busquen, averigüen y vean síntomas y signos de cariopatía isquémica. Muy bien. ¿Cómo yo voy a diferenciar un paciente que tiene clínicamente angina inestable y un infarto agudo miocardio? Son casi igual. Es muy parecido el cuadro de la angina inestable y la cariopatía isquémica. O sea, infarto agudo miocardio sin elevación del ST. Ahí vamos a hablar de los exámenes complementarios. Obvio, el electrocardiograma que nos va a ayudar bastante. Y también vamos a hablar de los biomarcadores, ¿verdad? Y los biomarcadores más utilizados es la troponina, que después vamos a estar hablando de la troponina, y el CPK-MB, que es otro de ellos. Entonces, ahí se diferencia entre angina inestable y un infarto. Porque angina, ¿qué quiere decir? Que hay una isquemia, ¿verdad? Infarto, ya hay una necrosis. Bueno, vamos a pasar. La epidemiología, cada año mueren alrededor de 17 millones de personas en el mundo por enfermedades cardiovasculares. Se estima que cada 4 segundos ocurre un ataque cardíaco y cada 5 un infarto vascular cerebral, ¿verdad? La cariopatía isquémica y los accidentes son las causas más comunes en el primer mundo, ¿verdad? Sabemos que es bastante. Y ya sabemos, ¿verdad? Los estilos de vida, ¿verdad? El hábito alimentario también genera bastante de esto, ¿verdad? El paciente no se alimenta bien. Las primeras causas de muerte a nivel mundial son las cariopatías isquémicas, ya mencionamos, ¿verdad? Y acá están los factores de riesgo coronario. La hipertensión arterial, alrededor del 51%, ¿verdad? Por eso que es importante tratar la hipertensión arterial. La obesidad, que hace rato mencionamos, ¿verdad? Las mujeres suelen presentar con más frecuencia obesidad que los hombres, por ello tienen mucho más riesgo también, ¿verdad? Aumenta más. Y para el 2030 se calculan que morirán 23,6 millones de personas por enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y va a seguir siendo la principal causa de muerte, ¿verdad? Ahora la gente se olvida, por ejemplo, hay todavía pacientes infartándose, pero todo el mundo se preocupa por el COVID.
no trata la obesidad, no trata la hipertensión arterial y llega ya con un infarto. Entonces hay que tener cuidado de eso. Doutor, Diga. tudo vai ser uma consequência de não cambiar o estilo de vida, né? Porque o doutor tinha falado em hipertensão arterial, que poderia mudar se a pessoa cambiar seu estilo de vida, então seria tudo uma consequência disso, verdade? Sí. Todo se basa en eso. Una buena alimentación, practicar ejercicio físico, disminuir el estrés. Se ve que las personas tienden a disminuir los riesgos, ¿verdad? Porque el riesgo, ¿qué decir? Probabilidad. ¿Qué quiere decir probabilidad? Puede ser que sí, puede ser que no. También, ¿verdad? Entonces hay que ver eso también. Muy bien. Vamos a ver la fisiopatología. Hace rato nosotros dijimos, aporte, necesidad. Debe haber un equilibrio. Si disminuye mi aporte y mis necesidades son iguales, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio. O aumenta mi necesidad y mi aporte sigue igual, hay también un desequilibrio. O sea, depende de eso. La necesidad de oxígeno del miocardio está determinado por la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón y la tensión parietal. El aporte depende de la capacidad oxífora de la sangre, depende del FiO2, y la función pulmonar, capacidad y función la función de la hemoglobina también, que es la encargada de llevar eso, ¿verdad? La circulación coronaria es bifásica, la mayor parte de la misma ocurre durante la diástole. Entonces, ¿qué ocurre? El 75% de la resistencia coronaria total al flujo tiene lugar en 3 arterias. Las arterias grandes epicáricas, ¿verdad? Los vasos prearteriales y los capilares también, que pueden generar ahí. Si no hay una obstrucción notoria, ¿verdad? Puede generar una afectación, pero siempre hay que saber que esto ocurre cuando hay una alteración, ¿verdad? Principalmente de estos 3 vasos donde más ocurre la oclusión o la formación de placa de ateroma. La aterosclerosis reduce las arterias coronarias, ¿verdad? Acá vemos que no es igual que pasa por aquí. Acá vemos, por ejemplo, hay una formación de placa. Y acá vemos, la obstrucción de la aterosclerosis limita la capacidad de perfusión al ejercicio o la excitación, donde va a generar eso. Y los trombos o los espamos o los émbolos coronarios pueden limitar el flujo sanguíneo coronario, ¿verdad? La hipertrofia ventricular también izquierda puede generar por un aumento de la demanda de oxígeno y también generar una angina. ¿Se recuerdan que cuando hablamos nosotros de una estenosis aórtica que puede llegar a generar dolor precordial cuando hablamos de valvulopatías? Porque ¿qué ocurre en la estenosis aórtica? La estenosis aórtica es cuando la sangre que va a pasar por la válvula aórtica, ¿verdad? Ocurre el paso no pasa completo, entonces llega menos aporte de sangre y la demanda va a ser mayor. Entonces hay un desequilibrio. La anemia también puede generar dolores precordiales. Acá vemos la formación, ¿verdad? Cuando hay la placa de ateroma, y aquí cuando hay una ruptura que va a generar un trombo que puede generar una obstrucción total o parcial, dependiendo del tipo que sea. Acá vemos los factores de riesgo, el aumento de LDH, disminución del HDL, que son, me imagino que ya hablamos del tabaquismo, algo que hay que mejorar, el tabaquismo, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, ¿verdad? Acá vemos la formación de una placa, una obstrucción, los factores de riesgo que ya mencionamos, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión arterial, el estrés puede ser un factor de riesgo, pero también puede ser un factor desencadenante, la diabetes y la dislipidemia. La función del endotelio vascular, ¿verdad? Vamos a ver que disminuye la adherencia,
se conserva una superficie antitrombótica, ¿verdad? Y esta formación de placa aterosclerótica, perdón, puede llevar a generar la principal obstrucción, ¿verdad? Que puede ser parcial o total. Muy bien, esto es la explicación, ya hablamos bastante de esto, todo es. Aquí algo muy importante en esta parte, que la isquemia irregular, la necesidad de oxígeno, ¿verdad?, del miocardio desciende y va a generar. Y acá vamos a ver algo importante. Si el desequilibrio aporte-demanda es mayor de 20 minutos, ¿verdad? Puede ser, o sea, menor de 20 minutos puede ser reversible, pero si es mayor de 20 minutos, ya genera una necrosis. Y ahí viene algo importante en la clínica, chicos. La angina y la necrosis. Cuando el paciente, por eso es importante, ¿hace cuántos minutos te duele? Y si el paciente dice más de 20 minutos, ojo, que ya puede ser ya que sea un infarto. Entonces hay que, pero si te dicen menos de 10 minutos o menos de 20 minutos, probablemente sea una angina. Vamos a ver las alteraciones a nivel del electrocardiograma, ¿verdad? La inversión de la onda T refleja isquemia intramiocárdica no transmural y si el cambio es transitorio. Y el desplazamiento del cemento ST, vamos a ver que puede generar una isquemia subendocárdica. Si está presente, hay una depresión del ST y cuando hay elevación, hay una isquemia transmural. Entonces, esos son los términos que hay que saber en el electrocardiograma. O sea que el desplazamiento del ST, cuando hay, ¿verdad? Cuando hay una depresión del cemento ST, decimos que hay una isquemia subendocárdica. ¿Está bien? Pero cuando hay una elevación del ST, decimos que hay una isquemia transmural. ¿Entiende lo que es una isquemia subendocárdico y una isquemia transmural? Copiaron en la imagen ese que hicimos ahora. Obvio, en el transmural va a ser el de un trombo, o sea, una oclusión total. Va a afectar las tres capas del corazón, ¿verdad? Tanto el epicardio, miocardio y endocardio. Pero la subendocárdica sí hay una oclusión parcial donde va a pasar una pequeña cuantía y ya a nivel del endocardio, ¿verdad? Va a generar estas alteraciones. Entonces acá vemos, decimos, normal, cuando hay una elevación del cemento ST, decimos que hay una isquemia transmural, una depresión del cemento ST, ¿verdad? Una subendocárdica, ¿verdad? Entonces ahí, este es en el electrocardiograma. La onda T negativa dice que hay isquemia cuando hay una elevación del cemento ST, que hay una lesión y cuando aparece la onda Q profunda, ya decimos que hay una necrosis. Esto es algo muy importante que hay que... Tomen nota de esto. Acá está el resumen en el electrocardiograma. Este es lo más importante en el electrocardiograma. Muy bien. Y ahí vemos la ruptura de placa aterosclerótica con un trombo, ¿verdad? No oclusivo. Puede generar una variante, ¿verdad?, de la angina, de Prismentel también se le conoce, ¿verdad? Y también una obstrucción mecánica progresiva puede también generar esta oclusión, pero va generando dependiendo de esto. Muy bien, vamos a hablar ahora del síndrome isquémico coronario, ¿verdad? O síndrome coronario agudo, que está el infarto agudo miocardio con elevación del ST, el infarto agudo miocardio sin elevación del ST y la angina inestable. En esta imagen vamos a observar más o menos cómo es cada uno. Acá vemos la angina, el dibujo que yo lo quise hacer. Este es el resumen. Obvio, mi dibujo es mucho más lindo. Ojo con eso, chicos. El dibujo que yo hice es mucho mejor que esto. Pero bueno. Esta es la angina estable. ¿Está bien? ¿Qué ocurre acá? Miren que
la probabilidad de muerte es menor de 1%. ¿Ocurre qué tipo de placa? Estable. Estable. Aquí vamos a ver ya que hay un infarto agudo miocardio, ¿verdad? Sin elevación del ST. ¿Acá qué tipo de placa es? Inestable. Inestable. Que va a generar un accidente de placa y va a generar qué tipo de trombo? Trombo blanco, ahí cada vez vemos, ¿verdad? El trombo, ¿verdad? Formación de trombos del 80%, 90%, ¿verdad? Va a generar una oclusión importante y la probabilidad de muerte es de 1 a 8%. Y acá vemos, en el otro hay una placa inestable donde hay una ruptura, que es donde hay una oclusión total, ¿verdad? Con infarto agudo miocardio, con elevación del ST. Miren, la probabilidad de muerte es del 6 al 15%, mucho mayor, ¿verdad? Y la formación de trombos es más del 90%. La oclusión es más del 80%. Muy bien. Acá vemos la formación de placa. Esta placa, después hay una ruptura de la placa, ¿verdad? Formación de trombos. Si hay una formación de trombo, ¿verdad? Blanco va a generar una obstrucción parcial, va a pasar sangre, ¿verdad? Y va a generar lo que es la angina inestable y el infarto agudo miocardio sin elevación del ST. Y acá observamos una ruptura de esa placa, genera un acúmulo de fibrina, va a generar lo que es el trombo rojo, donde hay una oclusión total y va a generar el infarto agudo miocardio con elevación del segmento ST. La historia de la cariopatía isquémica es: paciente va a tener factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuáles son? Ya hablamos: hipertensión arterial, dislipidemia, obeso, diabético. Todo eso genera un aumento en la formación de placa de aterosclerosis, tabaquismo, ¿verdad? Eso puede romperse esa placa, ¿verdad? Inestable y generar una agregación plaquetaria o una agregación de fibrina, que eso va a llevar isquemia, necrosis y dependiendo de la duración puede llegar a generar inclusive arritmias, ¿verdad? Disminución de la contractilidad, generar una insuficiencia cardíaca, que el otro día estuvimos hablando sobre la insuficiencia. Una de las causas de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica, ¿verdad? Y también una alteración del ritmo. ¿Puede generar una arritmia? Puede generar una arritmia también. La evaluación diagnóstica es la anamnesis, el electrocardiograma y los marcadores séricos. Estos tres son los más importantes. La clínica es muy importante, sí, importantísimo, pero debemos conocer también, saber utilizar el electrocardiograma y los marcadores séricos. El cuadro clínico, ya le mencioné el dolor intenso, el dolor precordial, ¿verdad? Le mencioné que se irradia hacia el cuello, el brazo izquierdo, o sea, izquierdo. Todo esto es pensando, ¿verdad? Que normalmente nosotros tenemos el lado izquierdo, pero hay que pensar, puede ser también el lado derecho. Como hace rato le mencioné, puede tener disnea, diaforesis, palidez, taquicardia. Miren esto: paciente, dolor precordial, sudoración, palidez, taquicardia, hipotensión. ¿Qué síntoma le dijo usted? Paciente que le llegue a usted, olvídense de cardiopatía isquémica. Paciente que le lleguen a ustedes, pálido, sudoroso, con taquicardia e hipotenso, ¿qué tiene el paciente?
Vamos. Infarto agudo. No tiene dolor precordial. Porque estamos hablando de, obvio, es fácil decir infarto porque estamos hablando de infarto. ¿Qué tiene el paciente? Insuficiencia cardíaca. Puede ser. Pero ¿qué tiene? La insuficiencia cardíaca puede llegar también a eso. Muy bien, Nico. Shock. Son los síntomas de shock. ¿Se recuerdan que le dije hipotensión arterial? Bueno, ¿se recuerdan? Paciente. Y paciente que tiene insuficiencia cardíaca, como dijo Nico, o cardiopatía isquémica, ¿qué tipo de shock tiene? ¿Qué tipo de shock? Cardiogénico. Muy bien. Shock cardiogénico. Por eso es siempre los pacientes que llegan con infarto, llegan dolor precordial, con todos estos síntomas, ¿tá? Ya con un shock cardiogénico. Muy bien, chicos. Muy bien. Pasamos. Vamos al dolor precordial, ¿verdad? Y en el electrocardiograma, vamos a ver. Diga. Tem um conhecido meu que ele disse, ele já teve infarto agudo do miocárdio, ele infartou já. E ele falou que um dos primeiros sintomas dele foi dor nas costas. Pode acontecer ou só foi recorrente a alguma outra coisa? Puede ser. Puede ser. Dor no estômago também, né, doutor? Epigastralgia. Hace rato mencioné epigastralgia, que es dolor en el estómago, porque el estómago está, parte del estómago está en el epigastrio, ¿verdad? Y hay en los diabéticos es muy común que el paciente infarte sin dolor precordial. Se le conoce como infarto sin lente. Es muy frecuente en los pacientes diabéticos. Ojo con eso, chicos. Diabético que viene con sudoración, taquicardia, hipotenso, diaforesis y no sabe qué tiene, pensar siempre en infarto, ¿verdad? Muy bien. El electrocardiograma nos va a ayudar en este caso, si viene esa clase de paciente. La onda T invertida o negativa, decimos que es una isquemia. El segmento ST cuando hay lesión y cuando ya hay necrosis, decimos que es la onda Q profunda, ¿verdad? También se le dice onda Q. No me recuerdo, mi profesor decía onda Q, pero viste que a usted le suena muy mal decir onda Q, porque el Q usted es también, ¿verdad? Anatómicamente, ¿verdad? ¿Qué es el Q? En portugués, ¿qué es decir Q? Porque usted siempre le dice, ¿va a tomar no? Porque ¿cómo le dicen ustedes esta letra? Que. Que. Entonces también hay. Yo siempre le digo porque en español le dicen onda Q, también le dicen y suena muy mal en portugués, ¿verdad? Entonces onda qué. Onda qué profunda es, vamos a ver dónde hay una necrosis. Muy bien. Acá vemos la formación de cada uno de ellos, ¿verdad? La troponina elevada, ¿verdad? Ya vamos a hablar de un infarto agudo miocardio con persistencia del segmento de ST, ¿verdad? Muy bien. Y están los marcadores séricos. Los marcadores cardíacos séricos, la más importante es la troponina, son muy importantes, ¿verdad? Y es algo muy importante también para diferenciar, como hace rato le dije, si es una angina inestable o un infarto agudo miocardio sin elevación del ST. Persiste durante de 7 a 10 días, puede estar aumentado. Está el CPK, que es otro también, pero la más utilizada, y el CKMB, pero el más utilizado es la troponina. Este es lo que más se utiliza de los marcadores.
De imagen podemos utilizar, ¿verdad? El ecocardiograma, muy importante, eh, todo eso, pero vamos a ver, se utiliza más el electro eh, y los marcadores. Las causas de muerte que pueden llevar son las arritmias que pueden desencadenar la cardiopatía isquémica, el shock cardiogénico, la ruptura del ventrículo izquierdo y al retardar el tratamiento también son causa de muerte. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Não, doutor. Ustedes saben que hace 2 años atrás, que se hizo un documental que en San Pablo, las universidades privadas, los médicos graduados en las universidades privadas de San Pablo, el 80% no supieron diagnosticar una cardiopatía isquémica. No sé si vieron esto, creó revuelto en Brasil eso. ¿Y por qué no suelen diagnosticar? Porque no entienden la fisiopatología. Hay que entender esto. Para poder tratar también es importante, ¿verdad? Por ejemplo, el dolor. Yo sé que esto no va, el tratamiento no va, pero le digo, ¿ustedes saben con qué se calma el dolor del infarto sin elevación del ST? ¿O con elevación igual? Con los infartos. ¿Cómo se alivia el infarto? El dolor del infarto, ¿cómo se alivia? Se alivia con morfina, porque es un dolor muy agudo, un dolor insoportable. Una angina, el paciente queda en reposo y le pasa. O sea, vos podés diferenciar ya entre una angina y un infarto muchas veces con eso, ¿verdad? Principal la angina estable, ¿verdad? Que el paciente nada más, fisiopatológicamente, ¿verdad? Hay menos aporte y si uno camina, empieza a hacer ejercicio o lo que fuera, aumenta la demanda de oxígeno, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo reposo? Empieza a disminuir y pasa el dolor. ¿Se entiende? Entonces eso hay que comprender. Doutor, eu não entendi. Vamos, ¿quién le puede explicar a la compañera? Vamos a ver si, ¿quién puede ser el teacher? Si entendieron, porque puede ser que la doctora no entendió, o todo el mundo no entendió. Vamos Eu a ver. entendi que usa a medicação, a morfina, só que eu não entendi a explicação, o porquê do final, agora que o senhor explicou. La morfina para aliviar el dolor, doctora. ¿Verdad? Sim. ¿Qué ocurre? Si en la angina hay todavía no hay una oclusión total del vaso, o sea, disminuye el aporte y el paciente al realizar un ejercicio, caminar, lo que fuera, empieza a tener dolor. Pero si yo disminuyo, hay que recordar la fisiopatología, aporte y necesidad de oxígeno. Si mi aporte, si hay una obstrucción parcial, mi aporte como estar disminuye. Y mis necesidades, si yo empiezo a caminar, a hacer ejercicio, aumentan. Entonces, hay un desequilibrio. ¿Y qué ocurre en la angina? Si yo descanso, si yo hago reposo, disminuye mi necesidad. Mi aporte sigue disminuyendo igual, pero el dolor mejora con eso. Por eso el paciente con angina, ¿verdad? Si paciente te dice, tiene dolor precordial intenso, reposó, pasó el dolor sin morfina, es angina. Pero si el paciente sigue con dolor, igual con reposo, estando acostadito y sigue con el dolor, dolor, eso es un infarto. ¿Y cómo le hago pasar ese dolor a ese paciente? Con morfina.
Depois de quanto tempo eu posso fazer a aplicação dessa medicação, doutor? Casi siempre como hace rato mencioné, menos de 20 minutos, principal en la angina ceden. Con reposo, menos de 20 minutos pasa. El infarto con más de 20 minutos ya no va a pasar y hay que colocar ya la morfina. Igual, te digo igual, si te llega, paciente empezó con dolor hace 5 minutos, ¿cómo le vas a tratar? Como un infarto. Aunque sea angina, igual lo trata como un infarto. Le vas a dar su morfina, su nitroglicerina, su oxígeno, su atorvastatina, ¿verdad? Todos los medicamentos igual. Y le mandas su electrocardiograma, le mandas su troponina, todos. Ah, sim, entendi. Muy bien, chicos. ¿Dudas sobre cariopatía isquémica? ¿Dudas? Ahora tiene que estudiar mucho. Es bien complejo cariopatía isquémica, Y pero tiene muchos detalles. muchos detalles, muchos detalles. Ok, chicos, nos vemos mañana. ¿Por qué? Porque hay que recuperar la clase de arritmia que faltó. Entonces mañana, 5:30. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Ok. Gracias por hoy, profe. Hasta mañana. Chao, chao. Chao. Gracias. Doutor,